buenas. Voy a hablar sobre voy a hablar sobre Antonio Elizalde. Ya. Hijo de Juan Bautista Elizalde y de María José Palamar Cortázar, tuvo una importante actuación en la Revolución de 9 de octubre del 1820, participando en la toma del cuartel Daule. Elizalde combatiría en las batallas y finalmente el 24 de mayo de 1822 en la de Pichincha. En lo posterior también luchó en la batalla de Ayacucho, en la batalla de Tarqui. Fue general en la República del Perú desde 1831 a 1833, y también exploraba en la República del Ecuador. El presidente Juan José Flores en 1830 a 1835 y 1839 menos 1845 lo nombró jefe del Estado Mayor, pero cuando el gobernante intentó eternizarse en el poder se opuso. También pasó a la oposición y tomó una parte activa en la Revolución Narcista en 1845, puso fin a la dominación floriana. Nombrado comandante al jefe de las fuerzas del gobierno de facto, aquel formó un ejército con el cual intentó marchar hacia Quito, pero el general Juan Otameli le cerró el paso, siendo un fuerte en la hacienda La Albina, propiedad de Flores cerca de Babahoyo, donde fue derrotado en dos terribles y sangrientos combates, por lo que tuvo que volver a Guayaquil y entregar el mando al general Lincoln. Gracias. Francisco de Marcos Crespo, en Guayaquil de 11 de mayo de 1794 y 21 de junio de 1872, fue un político guayaquileño del prócer de la independencia ecuatoriana. Antes del movimiento de emancipador, ostentaba el cargo de regidor colonial. Sin embargo, pasó a las filas independentistas en el año de 1820. Formó parte del gobierno provisorio de la provincia libre de Guayaquil y también formó parte de la Asamblea Constituyente celebrada en Riobamba de 1830, que fundó lo que es el Estado del Ecuador, y además fue el vicepresidente de la República en 1843 a 1845. Francisco de Marcos nació en la ciudad de Guayaquil el 11 de mayo de 1794, en tiempos del Imperio Español. Fue hijo del doctor Antonio de Marcos y González y de la señora Francisca Crespo, y sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal. Sin embargo, luego viajó a Quito para ingresar a la Universidad de Santo Tomás y actual Universidad Central del Ecuador, la cual el 6 de abril de 1819 obtuvo su título de doctor en jurisprudencia. Desde muy temprana edad se interesó en lo que es en la política, ambiente en el cual prosperó por todos sus conocimientos. Hasta antes de la independencia era el regidor de colonial, y en 1820 le interesó lo que es la causa independentista. Luego participó en los movimientos relacionados con la revolución del 9 de octubre de aquel año, que declaró lo que es la emancipación de Guayaquil, y fue uno de los primeros que firmaron el Acta de la Independencia, y el 8 de noviembre, a organizarse la primera Junta Suprema del Gobierno, fue nombrado secretario de la misma. Gracias. Francisco de Pablo Lavalle nació en Guayaquil y sus padres fueron don Pedro Lavalle Elmi Rodríguez Plaza y la señora María Magdalena de Joreiza Fructoso, nieto de Gabriel de Lavalle Di Santestenar y de doña Ana María Rodríguez Plaza Franco, bisnieto del capitán de la milicia corregidor de Santiago de Guayaquil, don Miguel de Lavalle Niriarte, y doña Ada de Santiestener y Morán de Estrán. Desde temprana edad comenzó su vocación militar, y el 8 de febrero de 1819
Obtuvo su primera batalla en el Golfo de Guayaquil como primer teniente de la primera compañía del Batallón de Cívicos, al enfrentarse a la presencia de la escuadra naval del almirante Guillermo Brown, a quien presumían de ataque pirata. Lavalle fue uno de los primeros en abordar la nave y tomar prisioneros a Brown. Posteriormente, Brown fue liberada por la petición de varias personalidades al conocer sus intenciones independentistas del almirante argentino. Posteriormente, Lavalle fue invitado por José de antemano para la reunión conocida como Fragua de Vulcano el 1 de octubre de 1830 en casa de don José de Villamil, en la cual se dispuso la colaboración de varios personajes para lo que es la independencia del Guayaquil, hecho que tomó lugar días más tarde, el 9 de octubre. La noche previa a la proclama independentista, Lavalle acompañó al capellán Luis Urdane para capturar al cuartel Darle. Junto a otros 8 voluntarios, atacaron y se apoderaron de la batería Las Cruces al sur de la ciudad. Luego Lavalle fue ascendido al grado de capitán tras conformarse la provincia libre de Guayaquil y fue miembro del colegio electoral y fue enviado como parte de una delegación que informó al libertador Simón Bolívar de los acontecimientos en Guayaquil más tarde, junto al general Antonio José de Sucre, regresó a la ciudad para luego ponerse a la disposición de la causa independentista, tomando partido en las batallas de Yaguachi y del segundo Huachi, así como en otras hasta terminar en la batalla del Pichincha el 24 de mayo de 1822. Gracias. Gregorio Escobedo, hijo del abogado de la Audiencia de Lima Ramón Escobedo y de Manuela Rodríguez de Olmedo y Martínez del Pino, nació en Arequipa el 9 de mayo de 1795 y estudió en el seminario de San Jerónimo de su ciudad natal, donde recibió la primera bolsura el 9 de mayo de 1811. Pero después optó por la carrera militar, enrolándose como cadete en el ejército realista que comandó el general José Manuel de Goyeneche contra los patriotas rioplatenses que invadieron el Alto Perú. Y allí continuó luego bajo las órdenes del tío Tristán, Joaquín de la Pezuela y José de la Serna, y por sus méritos fue ascendido a capitán y ya como teniente coronel fue destinado a Guayaquil en 1818 como el segundo jefe del batallón de granaderos de reserva, que contaba con 600 plazas y estaba formado en su mayor parte por soldados costeños, veteranos de la guerra del Alto Perú contra lo que es el ejército del norte. Ante la llegada del Perú, la Expedición Libertadora, Escobedo y otros oficiales criollos planearon efectuar en el puerto un pronunciamiento a favor de lo que es la independencia. Y en la noche del 8 al 9 de octubre de 1820, los granaderos sublevados quemaron lo que es el cuartel de la artillería y apresaron a los oficiales españoles y entre ellos al primer jefe de su batallón, lo que es el coronel Benito García del Barrio. Al día siguiente se convocó una junta en la sala de ayuntamiento. Suscribieron los notables guayaquileños del acta de lo que es la independencia. José Joaquín de Olmedo asumió lo que es el mando político y Gregorio Escobedo el mando militar de la provincia. Días después, el 14 de octubre, se constituyó una junta provisional de gobierno precedida por Escobedo, ascendido a lo que es coronel, internada por el coronel Jimena y el doctor Vicente Espantoso. Pero Escobedo procedió con demencia y arbitrariedad y también acusado de malos manejos fiscales, fue enviado ante San Martín en el cuartel general de Huaura. Reincorporado en el ejército patriota, participó en la marcha sobre Lima y después de la capitulación
Estuvo con la guarnición de la fortaleza en lo que es en 1821. Participó luego en la campaña actuando en la batalla de la Macatuana. Y el 7 de abril de 1822 fue un rebelde para las fuerzas patriotas. Gracias.